Un niño atrapado en un pozo queda rodeado de leones, pero hay un animal no lo permite. En el corazón de la sabana africana, el sol comenzaba a descender en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos cálidos que contrastaban con la tierra reseca. Una ligera brisa agitaba las ramas de las acacias mientras grupos de animales se desplazaban tranquilamente en busca de refugio para la noche. Cerca de una pequeña aldea, los niños jugaban alegremente, ajenos al peligro que podía acechar más allá de los límites seguros de su hogar. Entre ellos, un niño más curioso que el resto observaba el horizonte, intrigado por lo desconocido. Con pasos cautelosos, el pequeño se apartó del grupo, guiado por una mezcla de curiosidad y aventura. Caminó hacia un terreno más abierto, siguiendo a un grupo de mariposas que revoloteaban cerca de un arbusto seco. Poco a poco, el bullicio de la aldea quedó atrás, reemplazado por el vasto silencio de la sabana. Sin darse cuenta, el niño se acercaba a una trampa natural, un pozo seco, oculto entre hierbas altas y tierra suelta. De repente, un grito desgarrador rompió la calma. El niño había caído al pozo, un estrecho agujero que apenas dejaba espacio para moverse. Desde el fondo, su voz resonaba débilmente mientras llamaba por ayuda. Pero, ¿quién lo escucharía? La aldea estaba demasiado lejos, y la sabana empezaba a oscurecerse, atrayendo a sus más temibles depredadores. ¿De verdad este niño quedará atrapado para siempre? ¿Qué puede hacer un pequeño indefenso frente a los peligros que lo rodean? ¿Será posible que alguien o algo llegue a tiempo para salvarlo? El sol se hundía en el horizonte, y la sabana africana se transformaba lentamente en un escenario de sombras y sonidos inquietantes. El niño, atrapado en el fondo del pozo seco, comenzaba a sentir el peso del miedo y la soledad. Su respiración era entrecortada, y sus manos pequeñas intentaban en vano aferrarse a las paredes de tierra resbalosa para salir. A lo lejos, un rugido resonó, profundo y escalofriante. Los leones, atraídos por los gritos y el olor del niño, se acercaban cautelosamente al pozo. Una figura majestuosa emergió de entre la maleza, el líder de la manada, con sus ojos dorados fijos en el agujero. Detrás de él, otros leones comenzaban a rodear la zona, sus movimientos sigilosos pero cargados de una intención clara. El niño, inmóvil en el fondo del pozo, miraba hacia arriba. Su corazón latía con fuerza mientras veía las sombras de los depredadores moverse en círculo. La noche caía rápidamente, y con ella, la esperanza de un rescate parecía desvanecerse. Pero, ¿qué puede hacer un niño pequeño contra una manada de leones hambrientos? El viento cambió de dirección, y un sonido pesado resonó en la distancia, el lento pero decidido avance de un animal gigantesco. ¿Quién será su salvador en este desesperado momento? La respuesta, inesperada y poderosa, cambiaría el curso de aquella noche en la sabana. El niño, temblando en el fondo del pozo, no podía contener las lágrimas que mezclaban la tierra de su rostro con rastros de desesperación. Su cuerpo estaba agotado por el esfuerzo de intentar escalar las paredes resbaladizas, y su voz, aunque débil, continuaba pidiendo ayuda en un grito que parecía perderse en la vasta sabana. Arriba, los leones se movían con creciente intensidad. Uno tras otro, los miembros de la manada rodeaban el pozo, formando un círculo perfecto que bloqueaba cualquier esperanza de escape. El líder, un majestuoso león de melena dorada, daba órdenes silenciosas con movimientos de su cabeza, mientras sus ojos se fijaban en la sombra vulnerable del niño. Una leona, más audaz que el resto, se acercó sigilosamente al borde del pozo. Sus patas firmes dejaron marcas en la tierra mientras se inclinaba hacia abajo, asomando su cabeza. Sus ojos, brillantes como ámbar en la penumbra, se encontraron con los del niño. Él retrocedió instintivamente, presionándose contra las frías paredes del pozo. Desde el fondo, el pequeño podía escuchar el sonido inquietante de las garras de los leones arañando la tierra, cada movimiento acompañado por un gruñido que parecía retumbar en su pecho. La leona, con una precisión temible, intentó meter una de sus patas delanteras en el pozo, buscando alcanzar lo que consideraba una presa fácil. «Por favor, alguien, ayúdeme», gritó el niño, su voz desgarrada por el miedo y el frío de la noche que comenzaba a envolverlo. La situación se volvía más tensa con cada segundo. Los rugidos de la manada se intensificaron, resonando como una orquesta siniestra que anunciaba su inminente ataque.
Algunos leones, impacientes, comenzaban a empujar entre sí, acercándose más al borde del pozo, mientras el líder observaba con calma, calculando el momento exacto para actuar. El aire se llenó de polvo y tensión. Los gruñidos eran cada vez más fuertes, sus ecos amplificados por la profundidad del pozo. Los movimientos de las bestias parecían un preludio de lo inevitable, mientras el niño miraba hacia arriba, su corazón latiendo descontroladamente, sin ver más allá de las sombras de los depredadores. La leona volvió a inclinarse, sus colmillos al descubierto, dejando escapar un rugido que hizo que el niño se encogiera aún más. La sensación de que el tiempo se agotaba era palpable. Cada minuto que pasaba sentía que el peso de su miedo lo hundía más en la tierra fría, mientras las garras de los leones arañaban el borde como una cuenta regresiva para el ataque final. Desde lo profundo de su ser, el niño solo podía preguntarse, ¿realmente esta es su última noche? ¿No hay nadie que escuche sus gritos en la vastedad de la sabana? En la vasta extensión de la sabana, el eco de los rugidos atrajo más atención de la que los leones esperaban. A lo lejos, el cielo comenzó a llenarse de figuras oscuras que descendían en espirales lentas y deliberadas. Eran buitres, sus alas desplegadas proyectando sombras ominosas sobre el terreno. Comenzaron a volar en círculos sobre el pozo, como heraldos de lo inevitable, anticipando el desenlace que parecía tan claro. Los leones, aunque inquietos por la creciente presencia de los carroñeros, no abandonaron su presa. El líder de la manada levantó la cabeza, lanzando un rugido que resonó por kilómetros, reafirmando su dominio sobre el territorio y sobre lo que consideraba su próxima comida. Sus ojos, llenos de confianza y hambre, se fijaron nuevamente en el pozo. Pero entonces, un cambio sutil comenzó a sentirse en el ambiente. El suelo tembló ligeramente, como un aviso lejano de algo poderoso que se aproximaba. Los leones se detuvieron momentáneamente, sus orejas moviéndose en dirección al sonido. Era un ruido sordo, rítmico, que se hacía más fuerte con cada segundo. Pasos pesados que parecían resonar desde las entrañas de la tierra misma. Desde detrás de un grupo de árboles, emergió una figura imponente que contrastaba con los depredadores que rodeaban el pozo. Era un elefante macho solitario, su piel arrugada reflejando la luz del atardecer, con orejas desplegadas en señal de advertencia y su trompa levantada, olfateando el aire. Caminaba con determinación, cada pisada levantando pequeñas nubes de polvo, mientras sus ojos inteligentes se fijaban en la escena que tenía ante sí. Los leones, desconcertados por la llegada del gigante, retrocedieron unos pasos. Sin embargo, el líder de la manada no estaba dispuesto a ceder tan fácilmente. Emitió un rugido desafiante, enseñando sus colmillos y dando un paso hacia el elefante. La tensión en el aire era palpable. El elefante, sin inmutarse, golpeó el suelo con su trompa, levantando una nube de polvo y emitiendo un potente barrito que sacudió el aire y resonó en toda la sabana. Fue un sonido que transmitía autoridad y fuerza, una declaración de que no iba a permitir que los leones tomaran lo que no les pertenecía. Los buitres, sorprendidos por el giro de los acontecimientos, se dispersaron momentáneamente, volviendo a sus círculos más altos. Los leones, aunque eran los reyes de la sabana, entendían el poder de un elefante adulto. Dos leonas más jóvenes se apartaron del grupo, mirando con desconfianza al enorme animal. Sin embargo, el líder no cedió, y en un último intento por intimidar, lanzó un rugido mientras caminaba lentamente hacia el elefante. El elefante reaccionó de inmediato. Levantó su trompa, barritó nuevamente y avanzó con paso firme hacia el grupo. Al mismo tiempo, agitó sus orejas con fuerza, un movimiento que hacía parecer aún más grande su imponente figura. Su determinación era inquebrantable, y los leones comenzaron a dudar. Finalmente, el líder de la manada dio un paso atrás, su rugido transformándose en un gruñido bajo. Las leonas lo siguieron, y uno a uno, los depredadores empezaron a retroceder, lanzando miradas furtivas al elefante mientras desaparecían entre la maleza. El elefante permaneció en su lugar, observando con atención hasta asegurarse de que los leones no regresarían. Luego, con movimientos lentos y deliberados, se acercó al borde del pozo. Miró hacia abajo, sus ojos mostrando una mezcla de curiosidad y algo que casi podría interpretarse como compasión. Con una precisión impresionante,
El elefante utilizó su trompa para arrancar ramas y arbustos cercanos, arrojándolos al pozo para que el niño tuviera algo sobre lo que apoyarse. Su trompa se extendió hacia el interior, como si invitara al pequeño a confiar en él. El elefante avanzó con paso decidido hacia los leones, sin dejarse intimidar por sus rugidos. La manada intentó rodearlo, buscando una estrategia para defender lo que consideraban su terreno, pero el gigante no estaba dispuesto a ceder. Con un movimiento rápido y poderoso de su trompa, golpeó al león más cercano, enviándolo rodando varios metros. El resto de los leones retrocedió un poco, observando con cautela al imponente animal que parecía controlar cada detalle de la situación. A pesar de su valentía inicial, los leones empezaron a dudar. El elefante levantó una nube de polvo al golpear el suelo nuevamente, acompañado de un barrito ensordecedor que reverberó por toda la sabana. Sus orejas agitadas y su postura dominante dejaron claro que no habría enfrentamiento que los favoreciera. Poco a poco, los depredadores, liderados por su macho alfa, comenzaron a retirarse. No se trataba solo de la fuerza del elefante, era su determinación inquebrantable la que los forzaba a dar un paso atrás. El elefante permaneció inmóvil hasta que el último león desapareció entre los matorrales. Sus ojos, pequeños pero llenos de vida, seguían atentos a cualquier movimiento. Cuando estuvo seguro de que no regresarían, dio la vuelta hacia el pozo. Sus movimientos se volvieron más calmados, menos intimidantes, como si supiera que el momento de lucha había pasado y ahora enfrentaba un desafío diferente. Con una precisión que parecía casi imposible para un animal tan grande, el elefante comenzó a remover tierra alrededor del pozo con sus patas y trompa. Su intención era clara: hacer más accesible el borde para el rescate. Los movimientos eran rápidos pero medidos, cada uno calculado para no empeorar la situación del pequeño atrapado en el fondo. El niño, quien hasta ese momento había estado paralizado de miedo, comenzó a sentir una mezcla de esperanza y asombro al observar los esfuerzos del elefante. Sus ojos, llenos de lágrimas, se iluminaron al darse cuenta de que aquel gigante, en lugar de ignorarlo o considerarlo una amenaza, estaba allí para salvarlo. El elefante, tras ampliar un poco el acceso al pozo, inclinó su cuerpo y extendió su trompa hacia el interior. La trompa, flexible y fuerte, bajó lentamente hasta donde estaba el niño. Era un gesto increíblemente delicado para una criatura de tal tamaño. Al principio, el pequeño dudó, pero el suave contacto de la trompa, que parecía casi una caricia, lo convenció de que podía confiar. Con manos temblorosas, el niño se aferró con todas sus fuerzas a la trompa del elefante. El animal, sintiendo el ligero peso del pequeño, comenzó a levantarlo lentamente. Sus músculos trabajaban con precisión para evitar movimientos bruscos que pudieran poner en peligro al niño. La subida fue lenta pero constante, con el elefante deteniéndose en momentos para ajustar su postura y asegurarse de que el pequeño estuviera a salvo. Finalmente, tras lo que pareció una eternidad, el niño emergió del pozo. Sus piernas colgaban débiles, pero su rostro estaba lleno de alivio. Al llegar al borde, el elefante lo depositó con cuidado sobre la tierra firme, alejándolo un poco del peligro del pozo. Una vez que el niño estuvo seguro, el elefante lo miró con una expresión que, aunque inexplicable, transmitía protección y tranquilidad. El niño, aún temblando, se sentó en el suelo, acariciando con sus pequeñas manos la trompa del elefante en un gesto de gratitud. El gigante respondió con un suave toque, como si aceptara el agradecimiento. Luego, levantó la cabeza y lanzó un último barrito hacia el horizonte, asegurándose de que su mensaje resonara en la sabana. El niño estaba a salvo y él había cumplido su misión. El niño fue rescatado gracias al noble elefante, quien demostró una inteligencia y sensibilidad que dejaron a todos asombrados. Con el pequeño a salvo en su trompa, el elefante avanzó lentamente hacia la dirección donde se encontraba la aldea. Cada paso era firme pero cuidadoso, como si supiera la importancia de su carga. A pesar de su gran tamaño y fuerza, sus movimientos transmitían una delicadeza que parecía casi imposible. En el camino, el niño permanecía en silencio, abrazado a la trompa del elefante, todavía asimilando lo ocurrido. Sus ojos, llenos de asombro y agradecimiento, no dejaban de observar al gigante que lo había salvado de un destino aterrador. El sonido de los animales nocturnos se hizo más fuerte a medida que se acercaba la noche,
pero el elefante, sereno y decidido, continuaba su marcha sin pausa, asegurándose de que el niño llegara a salvo. Cuando la silueta de la aldea apareció en el horizonte, algunos aldeanos, que habían salido a buscar al niño tras darse cuenta de su ausencia, vieron la imponente figura del elefante acercándose. Al principio, se alarmaron, temiendo que el animal fuera una amenaza. Pero al notar al niño seguro sobre la trompa, corrieron hacia ellos, gritando de alivio y emoción. El elefante, al ver a los humanos acercarse, se detuvo. Bajó suavemente al niño, depositándolo en el suelo con el mismo cuidado con el que lo había rescatado del pozo. El pequeño, aún tembloroso, corrió hacia los brazos de su madre, quien lo envolvió en un abrazo lleno de lágrimas. Otros aldeanos rodearon al niño, revisándolo rápidamente y asegurándose de que estuviera ileso. Al confirmar que no había sufrido más que algunos rasguños, la aldea entera estalló en júbilo. El elefante, mientras tanto, permaneció en el lugar, observando la conmoción con una calma impresionante. Los aldeanos, agradecidos y maravillados, comenzaron a acercarse lentamente a él. Algunos incluso llevaron frutas y agua en señal de gratitud. Aunque el elefante no aceptó la comida, permitió que los más valientes tocaran su trompa, como si entendiera el agradecimiento en sus gestos. Finalmente, tras asegurarse de que su tarea estaba cumplida, el elefante comenzó a alejarse. Su enorme figura se recortó contra el cielo estrellado mientras regresaba tranquilamente a la sabana, dejando atrás una comunidad que ahora lo consideraba un verdadero héroe. En la aldea, el niño contó lo ocurrido entre sollozos y emoción. Relató cómo había caído en el pozo y cómo los leones lo habían acorralado. Pero lo que más impactó a los aldeanos fue su descripción del elefante, de cómo había aparecido justo a tiempo para ahuyentar a los leones y salvarlo. Las palabras del niño llenaron de admiración a todos los presentes, que entendieron la magnitud del acto heroico del animal. En los días siguientes, la historia del elefante se convirtió en una leyenda local. Los ancianos de la aldea lo describieron como un espíritu protector, un símbolo de la conexión entre los humanos y la naturaleza. El pozo donde ocurrió el rescate fue sellado para evitar futuros accidentes, y cerca de él colocaron una pequeña escultura de un elefante como homenaje al noble animal. Mientras tanto, el elefante continuó su vida en la sabana, pero su hazaña quedó grabada en el corazón de todos los que escucharon la historia. Este acto increíble nos recuerda que la naturaleza no solo es imponente, sino también capaz de actos de bondad inesperada. ¿Quién diría que el animal más grande de la sabana sería el protector de una vida tan pequeña? Una vida salvada, una comunidad unida y un elefante convertido en héroe para siempre. Los elefantes son animales fascinantes, no solo por su impresionante tamaño o su compleja estructura social, sino también por su comportamiento profundamente empático y protector. Una de las características más notables de los elefantes es su fuerte instinto maternal, el cual no se limita únicamente a sus crías, sino que puede extenderse hacia otras especies más débiles o en peligro, incluidos los humanos. Este rasgo, que podría considerarse casi único en el reino animal, ha dado lugar a numerosos relatos de elefantes que intervienen para proteger o ayudar a criaturas vulnerables. El fuerte instinto maternal de los elefantes en el reino animal. El instinto maternal suele estar reservado para el cuidado de las propias crías. Sin embargo, en los elefantes, este comportamiento es mucho más amplio. Las hembras de elefante viven en grupos matriarcales liderados por una hembra mayor, y toda la manada participa en el cuidado y protección de los más jóvenes. Este sentido de comunidad fomenta una sensibilidad excepcional hacia el sufrimiento y la necesidad de protección, no solo hacia sus crías directas, sino también hacia otras criaturas que perciben como vulnerables. La gestación de un elefante dura aproximadamente 22 meses, la más larga entre los mamíferos. Este prolongado periodo no solo garantiza el desarrollo físico del elefante bebé, sino que también refuerza el vínculo entre la madre y su cría y establece una base sólida para su instinto protector. Tras el nacimiento, las hembras adultas de la manada actúan como niñeras para los recién nacidos, ayudando a las madres en su cuidado. Este tipo de comportamiento colectivo refuerza la sensibilidad de los elefantes hacia las necesidades de los demás, un rasgo que se ha observado repetidamente en su interacción con otras especies. Empatía y conciencia. Los elefantes son capaces de reconocer cuando otro ser, sea de su misma especie o no, está en peligro.
Diversos estudios han demostrado que los elefantes tienen una capacidad cognitiva similar a la de los grandes simios y los humanos, lo que incluye la habilidad de entender emociones complejas como el miedo, la tristeza y el sufrimiento. Por ejemplo, los elefantes han sido observados ayudando a crías de antílope a cruzar ríos, protegiendo aves heridas de posibles depredadores e incluso levantando tortugas volteadas para devolverlas a su posición natural. Este tipo de comportamiento sugiere que su instinto protector no se basa únicamente en la autopreservación de la especie, sino en una empatía más general hacia los seres vivos. Casos documentados de altruismo en elefantes. Uno de los relatos más conmovedores que destaca este instinto es el de un elefante que ayudó a un humano atrapado en una corriente de agua. El elefante, al percibir que la persona estaba en peligro, utilizó su trompa para levantarlo y llevarlo a un lugar seguro. En otro caso, una manada de elefantes protegió a un cachorro de búfalo que había quedado separado de su grupo, rodeándolo para evitar que los depredadores lo atacaran hasta que pudo reunirse con su manada. Estos ejemplos reflejan que el comportamiento maternal y protector de los elefantes trasciende su propio grupo. Aunque es imposible saber con certeza qué motiva estas acciones, muchos investigadores coinciden en que están relacionadas con la empatía y el fuerte instinto de protección que caracteriza a estos animales. El vínculo entre elefantes y humanos. Los elefantes y los humanos han compartido un vínculo especial durante siglos. En muchas culturas, los elefantes son venerados como símbolos de sabiduría, fortaleza y protección. Este respeto no es infundado, ya que los elefantes han demostrado una capacidad extraordinaria para interactuar con los humanos de manera altruista. Su tamaño y fuerza los convierten en protectores naturales, y su inteligencia les permite evaluar situaciones de peligro con precisión. Un aspecto notable de este vínculo es cómo los elefantes perciben a los humanos más vulnerables, como niños o ancianos. Hay numerosos relatos de elefantes que se han colocado entre niños y depredadores potenciales o que han escoltado a grupos de personas perdidas hasta lugares seguros. En estos casos, los elefantes parecen interpretar correctamente la vulnerabilidad de los humanos y responden de manera protectora, como lo harían con sus propias crías. La conexión biológica con su comportamiento protector. El instinto maternal de los elefantes se deriva de su estructura social y biológica. Las hembras elefante producen altos niveles de oxitocina, una hormona relacionada con los comportamientos de cuidado y afecto. Esta hormona no solo fortalece el vínculo entre madre e hijo, sino que también puede influir en su comportamiento hacia otros seres vivos. Este nivel de empatía biológica, combinado con su inteligencia, crea una predisposición única para ayudar y proteger. Reflexión final. El comportamiento protector y maternal de los elefantes hacia criaturas más débiles, incluidas otras especies, es un recordatorio conmovedor de la profunda conexión entre los seres vivos. Los elefantes nos enseñan que la fuerza y el poder no están reñidos con la bondad y la empatía. En su capacidad para cuidar y proteger, vemos un reflejo de los valores que los humanos también aspiramos a tener. Estas acciones no solo subrayan la nobleza de estos gigantes de la sabana, sino que también nos invitan a reflexionar sobre nuestra relación con el mundo natural y a valorar la sabiduría de la naturaleza.